En el vasto universo de la galaxia Sarnat, en una estación espacial flotando al borde de un agujero de gusano, dos gemelos alienígenas conocidos como Sylar y KLYNN observaban con curiosidad a los humanos que llegaban a comerciar. Los gemelos pertenecían a la especie Lumarn, una raza de seres translúcidos, conocidos por su inteligencia y un peculiar sentido del humor, a menudo incomprendido por otras especies. Su última fascinación era burlarse de las peculiaridades anatómicas de los humanos, cuyas formas rígidas y sistemas biológicos les resultaban hilarantes. Los gemelos, con sus cuerpos brillando en tonalidades iridiscentes, se acercaron al humano más reciente en llegar a la estación, un joven ingeniero llamado Isen Rolsten. Con una sonrisa desafiante y ojos que reflejaban estrellas lejanas, Sylar dijo: «Tu estructura ósea parece, ¿cómo lo llaman?» «Ah, sí, una jaula». «¿Para qué sirven esas barras rígidas dentro de ti? ¿Eres una especie de prisión andante?» Isen, acostumbrado a la curiosidad alienígena pero no a su tono burlón, alzó una ceja. «Mi esqueleto nos da soporte y protección. Pero puedo asegurarte que no somos tan frágiles como aparentamos». KLYNN soltó un sonido que era algo entre una carcajada y un eco reverberante. «¿Protección? Tus órganos vitales están expuestos. Una simple perforación en tu cavidad torácica y, ¡puf!, te desvaneces. Nosotros, en cambio, podemos regenerar cualquier parte. Tu fragilidad es adorable». Isen decidió no molestarse. Sabía que Lumarns carecían de empatía en la forma humana, pero eran brillantes. En cambio, sonrió de manera desafiante y sacó una pequeña esfera luminosa de su bolsillo. «Quizás sea frágil, pero tenemos algo que nos hace excepcionales». Sylar y KLYNN se inclinaron hacia adelante, atraídos por la misteriosa esfera. «¿Qué es eso? ¿Un artefacto primitivo?» Isen activó la esfera, revelando un holograma tridimensional que mostraba una red de circuitos y sistemas que superaban la tecnología conocida en esa parte del universo. «Es un prototipo de adaptador neural. Lo construí para conectar el pensamiento humano directamente con nuestras máquinas. Nos permite controlar nuestras creaciones con solo pensar. Es la extensión de nuestra fragilidad, transformada en fuerza». Los gemelos se miraron, sus cuerpos vibrando con una energía que denotaba fascinación. «¿Dices que tu mente puede controlar este dispositivo? Eso suena improbable. ¿Podrías demostrarlo?» Isen sonrió y colocó la esfera sobre una consola cercana. Cerró los ojos, y, en cuestión de segundos, una serie de drones comenzaron a moverse en perfecta sincronización alrededor de la estación. Su precisión y velocidad dejaron atónitos a los Lumarn. KLYNN intentó ocultar su asombro. «Impresionante. Pero, aún así, depende de una máquina externa. Nosotros no necesitamos tales herramientas para adaptarnos». Isen abrió los ojos, sin perder la calma. «Tal vez, pero esta fragilidad, como la llaman, nos ha impulsado a innovar, a encontrar soluciones donde otros solo ven limitaciones. Nuestra capacidad para imaginar lo imposible es nuestra verdadera fuerza». Sylar, aún intrigado, extendió uno de sus dedos luminosos hacia Isen. «Quizá no seas tan frágil después de todo, humano. Pero cuéntanos más sobre estas soluciones. Tal vez podamos aprender algo, o mejorar lo que ya tienes». La conversación continuó, una mezcla de desafíos, aprendizajes y revelaciones, mientras la estación espacial orbitaba entre dimensiones desconocidas. Sin que Isen lo supiera, los gemelos Lumarn ya planeaban un experimento conjunto, uno que pondría a prueba no solo la tecnología humana, sino también la capacidad de Isen para sobrevivir en un entorno más allá de la imaginación humana. Los misterios del universo apenas comenzaban a desplegarse. Mientras Isen ajustaba los drones y respondía con paciencia a las inquisitivas preguntas de los gemelos Lumarn, algo comenzó a vibrar en los paneles de la estación espacial. Un sonido grave y pulsante recorrió los corredores, y las luces cambiaron a un parpadeo inquietante de color ámbar. Una voz robótica resonó en el aire, fría y neutral: «Alerta. Fluctuaciones detectadas en el campo del agujero de gusano. Prepare evacuación de emergencia si es necesario». Isen frunció el ceño y revisó los datos en la consola más cercana. «Esto no es normal».
Los agujeros de gusano no fluctúan de esta manera a menos que algo enorme los atraviese, algo que no debería estar aquí. Sylar y KLYNN intercambiaron miradas telepáticas que brillaron como destellos de arcoíris en sus cuerpos translúcidos. KLYNN habló primero, con un tono que intentaba ser despreocupado, pero no lograba ocultar del todo su nerviosismo. ¿Quizá una anomalía? El universo está lleno de sorpresas. Isen no respondió de inmediato. Sus dedos se movieron con rapidez por la consola mientras descargaba más datos. Luego, su rostro se tensó. Esto no es una simple anomalía. Algo está intentando estabilizarse dentro del agujero. Algo que no sigue las leyes conocidas de la física. De repente, un temblor sacudió la estación, casi derribándolos. Los drones que Isen controlaba se desactivaron automáticamente y flotaron inertes en el aire. En la pantalla de la consola, apareció una forma difusa, como una sombra borrosa en medio de una tormenta eléctrica cósmica. Sylar se acercó con interés renovado, ignorando el peligro. Es hermoso, en un sentido caótico. Pero esa energía es incompatible con este plano de existencia. Si entra completamente, podría desestabilizar la estación o el universo local. Isen respiró hondo. Entonces tenemos que cerrarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Tienen alguna tecnología que pueda ayudarnos a sellar el agujero? KLYNN se cruzó de brazos, o lo que parecía ser un gesto similar en su especie. Podemos intentarlo, pero nuestras herramientas están diseñadas para manipular materia, no espacio-tiempo. A menos que... Hizo una pausa, como si evaluara la prudencia de sus palabras. ¿A menos que? Isen preguntó con urgencia. Sylar dio un paso al frente, emocionado. Hay un dispositivo experimental en nuestra nave, el Cyfrontrax. Fue diseñado para interactuar con los bordes de la realidad. Pero nunca lo hemos probado con algo tan inestable. No tenemos otra opción. Isen se enderezó. ¿Dónde está tu nave? KLYNN dudó por un momento. Está en el hangar Omega, pero necesitará ser calibrado para algo de esta magnitud. Eso tomará tiempo, humano. Entonces comenzaremos ahora. Llévenme al dispositivo y díganme qué necesitan. Trabajaremos juntos. Mientras se dirigían al hangar, la estación siguió temblando y emitiendo alarmas. Otros comerciantes y viajeros pasaban corriendo, buscando cápsulas de escape o refugios seguros. Pero Isen y los Lumar no se detuvieron. Cuando llegaron al hangar Omega, se encontraron con la nave de los gemelos, una estructura de diseño alienígena que parecía más una obra de arte fluida que una máquina funcional. Sin embargo, dentro, el Cyfrontrax era aún más impresionante, una esfera flotante que emitía pulsos de luz en patrones que parecían contener un lenguaje vivo. Esto es lo que necesitamos, dijo KLYNN, mientras manipulaba los controles para activarlo. Pero necesita una fuente de energía masiva para funcionar, algo que probablemente solo tu tecnología primitiva pueda proporcionar. Isen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sylar sonrió de manera traviesa. Tu prototipo, el adaptador neural. Si conectamos tu mente al Cyfrontrax, podría estabilizarse lo suficiente como para cerrar el agujero. Pero hay un riesgo, podría quemar tus conexiones neuronales. Podrías no sobrevivir. Isen miró la esfera, luego a los Lumarn. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando las probabilidades. Entonces haré lo que sea necesario. Preparen el dispositivo. Los Lumarn intercambiaron miradas. Eres más valiente, o más insensato, de lo que pensábamos, humano. Pero no te preocupes, estaremos contigo. Esta aventura apenas comienza. Isen se sentó frente al Cyfrontrax, con la mirada fija en la esfera luminosa. La máquina pulsaba con un resplandor que parecía resonar en su pecho, como si estuviera sincronizada con su propio ritmo cardíaco. Los gemelos Lumarn, Sylar y KLYNN, se posicionaron a su alrededor, ajustando sus controles con rapidez y precisión. En sus cuerpos translúcidos se reflejaban destellos de luz provenientes de la esfera, que comenzaba a emitir un suave zumbido, como si estuviera cobrando vida. Recuerda, humano, dijo Sylar,
su tono inusualmente grave, una vez que te conectes con el Cifrontrax, no podrás desconectarte a voluntad. El lazo neural es intrincado. Si no controlas la interacción, podrías perderte en la corriente del espacio-tiempo. Isen asintió, ignorando la ansiedad que se formaba en su estómago. Lo sé. Pero si no lo intento, la estación será destruida, y si lo que está al otro lado del agujero de gusano atraviesa, todo el sistema podría colapsar. ¿Qué otra opción tengo? KLYNN, que había estado configurando una interfaz en una mesa cercana, se giró hacia él con una mirada de aprobación, aunque también de preocupación. Muy bien, humano. Comienza cuando estés listo. Isen cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía cómo la presión de la situación se acumulaba, pero su mente estaba decidida. Estiró sus manos hacia los terminales del Cifrontrax, y en el instante en que sus dedos tocaban las superficies, una descarga eléctrica recorría su cuerpo, seguido de un dolor punzante en su cabeza. Intentó no apartarse, sabiendo que el proceso ya había comenzado. Las imágenes en su mente se distorsionaron, como si el universo entero estuviera siendo comprimido y estirado a la vez. Vio paisajes alienígenas, galaxias completas desmoronándose, y extrañas criaturas que se movían entre las fibras del espacio-tiempo, como sombras que no pertenecían a ningún plano conocido. Fue como un sueño inquietante, lleno de fragmentos de la realidad y la fantasía, mezclados de maneras que desafían la lógica humana. Concentrate, murmuró una voz en su mente. Era KLYNN, su voz ahora dentro de su cabeza. Tienes que estabilizar los campos. Piensa en ellos como un río, que debe fluir sin romperse. El dolor en su cabeza aumentó mientras las visiones se intensificaban, pero Isen se obligó a calmarse. Recordó el diseño de la esfera y cómo funcionaban los adaptadores neurales. Todo tenía que ver con el control de la energía, la forma en que los pensamientos se convertían en impulso. De repente, comprendió lo que debía hacer. Con un esfuerzo supremo de voluntad, intentó conectar su mente al patrón de la energía que se estaba generando en el Cifrontrax, como si fuera una extensión de su propio cerebro. El dolor desapareció, reemplazado por una sensación de vacío profundo y absoluto. La estación espacial dejó de temblar, y por un momento, todo se volvió sereno. Isen no estaba seguro de si estaba dentro de la nave o fuera de ella. La realidad se había desvanecido. «¿Lo has hecho?», dijo Sylar, su voz llena de asombro. «El lazo neural está completo. Ahora, dirige la corriente hacia el agujero». Isen se concentró con todas sus fuerzas. En su mente, vio el agujero de gusano, una enorme abertura que deformaba el espacio a su alrededor, como un ojo cósmico que devoraba todo a su paso. En ese mismo instante, el Cifrontrax comenzó a emitir una energía intensa, un rayo de luz que conectaba su mente con el agujero de gusano. Pero había algo extraño. Algo que no encajaba. La luz brilló más intensamente, pero en lugar de cerrarse, el agujero de gusano comenzó a expandirse, absorbiendo la energía del Cifrontrax. Isen se dio cuenta de que algo estaba interfiriendo. No era solo una anomalía, había una inteligencia detrás de la distorsión, algo o alguien que estaba intentando tomar control de la estación, y de ellos. No es una anomalía, es algo más, gritó Isen, luchando por mantener el control. Apártalos, ordenó KLYNN, su voz llena de urgencia. Ellos están interfiriendo con la conexión. Nos están observando. Isen intentó reajustar el flujo de energía, pero la presión sobre su mente era abrumadora. La sombra dentro del agujero de gusano comenzó a tomar forma, una silueta indistinta pero imponente. Era un ser que no podía entender, una criatura que no pertenecía a ninguna dimensión conocida, y su presencia aumentaba con cada segundo. De repente, las luces de la estación parpadearon y se apagaron, dejando la nave sumida en la oscuridad. Solo el brillo del Cifrontrax iluminaba la sala. Isen podía sentir una presencia creciente en su mente, una conciencia alienígena que intentaba apoderarse de sus pensamientos. «Debemos sellarlo ya», ordenó Sylar, su tono sombrío. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la estación entera tembló con una fuerza inimaginable. Una voz, grave y distante, resonó en las mentes de todos ellos, Humana y Lumarn por igual. «No puedes sellarlo.
Ya es tarde. El poder del agujero de gusano es mío. Isen, aún conectado al Cifrontrax, se dio cuenta de que algo mucho más grande que ellos estaba involucrado. ¿Quién o qué estaba del otro lado del agujero de gusano? ¿Y cómo podrían enfrentarse a una entidad que no se limitaba a las leyes de la física ni a la comprensión humana o Lumarn? El tiempo comenzaba a desmoronarse a su alrededor, y la única certeza que quedaba era que su batalla había apenas comenzado. La presencia alienígena, profunda y etérea, comenzó a apoderarse de la estación. La oscuridad que rodeaba a Isen, los gemelos Lumarn y la nave creció más densa, como si el espacio mismo se hubiera doblado. La voz resonó en sus mentes nuevamente, más fuerte, como un trueno cósmico. Creíste que podías sellarme. Pero el agujero de gusano es solo la puerta a lo que realmente busco. El universo entero será mío. Isen, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, sentía como su conexión con el Cifrontrax se desintegraba. La criatura del otro lado estaba ganando control, absorbiendo las energías del agujero de gusano, y con ellas, las mentes de los que intentaban detenerla. KLYNN, en un último intento desesperado, se acercó a Isen. ¿Humano? No podemos dejar que esto ocurra. Si nuestra tecnología no puede derrotarlo, entonces, deberemos combinarla con la tuya. Sylar asintió rápidamente. Es la única opción. Tienes que redirigir el flujo de energía a tu adaptador neural. Si lo logras, podrás utilizar la energía contra él, pero necesitarás todo tu ser. Te arriesgarás a perderte en la corriente. Isen, con la mente y el cuerpo al borde de la resistencia, miró a los gemelos Lumarn. A pesar del miedo que sentía, había algo en el que no estaba dispuesto a rendirse. La humanidad siempre había sido una especie definida por su capacidad de adaptarse, de crear, incluso en los momentos más oscuros. Está bien, dijo, su voz firme. Haré lo que tenga que hacer. Pero si muero, no quiero que se olviden de lo que somos capaces. Con un último esfuerzo de concentración, Isen logró redirigir la energía de la esfera hacia su adaptador neural. Lo que ocurrió a continuación fue algo que ni los Lumarn, ni siquiera el propio Isen, podían haber anticipado. La energía comenzó a colisionar en su mente, una fuerza tan poderosa que su cuerpo casi no pudo soportarlo. Los límites entre la realidad y la percepción se desdibujaron. Pero entonces, algo increíble sucedió. En lugar de perderse en la corriente del espacio-tiempo, Isen se fusionó con el Cifrontrax de una forma tan profunda que no solo controlaba la energía, sino que también se convirtió en una extensión de ella. En ese instante, una luz cegadora emanó de la esfera, un pulso de energía pura que se extendió a través del agujero de gusano, alterando la estructura misma del espacio-tiempo. La entidad que los había estado observando, que pensaba que su poder era infinito, comenzó a distorsionarse, como si su propia forma fuera demasiado frágil para resistir el flujo de energía. No. Esto no es posible. La voz resonó, ahora llena de desesperación. Soy eterno. Pero las últimas palabras de la criatura se ahogaron en un destello de luz que envolvió todo a su alrededor. El agujero de gusano comenzó a cerrarse lentamente, y con ello, la sombra que había intentado invadir el universo se desvaneció, absorbida por el mismo agujero que había creado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Isen cayó al suelo de la nave, exhausto y completamente debilitado. Su cuerpo temblaba, pero estaba vivo. Los gemelos Lumarn se acercaron rápidamente, sorprendidos pero aliviados. Lo lograste, humano, dijo Sylar, con una mezcla de asombro y respeto. KLYNN, también impresionada, asintió. Nunca creí que veríamos algo como esto. El poder del Cifrontrax y tu mente, es algo que nunca imaginamos. El universo te debe una gran deuda. Isen levantó la mirada, aún desconcertado por lo que acababa de suceder. No lo hice solo. Lo hicimos juntos. Ustedes me dieron las herramientas, pero fue nuestra voluntad colectiva la que nos permitió ganar. El agujero de gusano, ahora sellado, se disipaba lentamente en el vacío, dejando atrás solo un rastro de energía residual. La estación espacial, que había estado al borde de la destrucción, comenzó a estabilizarse. Pero Isen comenzó a decir, aún buscando respuestas a lo que había experimentado, ¿quién era esa criatura?
¿De dónde venía? KLYNN observó el espacio con una mirada pensativa. Lo que enfrentaste no era solo una entidad, sino una manifestación de una inteligencia más antigua que las estrellas mismas. Algunos creen que esas entidades existen más allá de las dimensiones conocidas, esperando el momento adecuado para invadir otras realidades. Sylar añadió, lo que está claro es que no era una amenaza única, y aunque la hemos detenido hoy, podría haber más como ella, buscando cruzar los límites de lo que entendemos. Isen asintió, mirando las estrellas a través del cristal de la nave. Entonces la batalla no ha terminado. Pero hoy, hemos aprendido algo importante. La humanidad no es tan frágil como piensan. Los gemelos Lumar lo miraron, ahora con una profunda admiración. Isen, el humano que había desafiado todas las expectativas, no solo había salvado su vida y la de todos a bordo de la estación, sino que había demostrado a los Lumarn algo que nunca habían considerado, el verdadero poder de la adaptación humana, el poder de la imaginación, y sobre todo, el coraje de enfrentar lo imposible. El viaje de Isen Rolsten y los gemelos Lumarn apenas comenzaba. Y con cada estrella que cruzaban, sabían que el universo, con todos sus misterios, estaría esperando para ser desvelado.